En este video vamos a estar recorriendo la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en El Doral, Florida, en Estados Unidos. La imagen de la Virgen de Guadalupe es un mosaico de unos 26 pies de alto, alrededor de 8 metros, hechos con pequeños azulejos de vidrio veneciano y fue construido en Italia. Doral es parte del área metropolitana de Miami y es una zona que tuvo un gran crecimiento demográfico en las últimas décadas. El terreno donde está la iglesia es de unos 13,5 acres, aproximadamente 5 hectáreas y media. Y además de la iglesia, hay una capilla diaria, una capilla de adoración, el salón parroquial, las oficinas y los espacios exteriores como el Vía Crucis. La iglesia es espectacular, se construyó en un año y todo con aportes de la gente y se inauguró el 12 de diciembre de 2015, día de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. En los muros exteriores se han impreso motivos artísticos, flores y estrellas, inspirados en los elementos que aparecen en la tilma original de Nuestra Señora de Guadalupe. Antes de seguir, te invito a que te suscribas, así los videos tienen más alcance y los puede disfrutar más gente. Todo este camino que vemos acá es el Vía Crucis, que está inspirado en la calzada de Guadalupe de la Ciudad de México. Es una avenida muy extensa y conduce directamente a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Este Vía Crucis fue diseñado para que los visitantes tengamos una idea de cómo es la calzada de Guadalupe original. El paseo se encuentra en línea recta con el altar y el sagrario de la iglesia. Este Vía Crucis es muy especial porque en cada estación se colocaron dos imágenes de advocaciones de la Virgen María. Y en el otro extremo del Vía Crucis se encuentra una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Miren lo que es esta imagen de la Virgen María. Este sector de la iglesia que vemos acá es conocido como la Gruta. La estatua de Nuestra Señora de Guadalupe fue esculpida por la artista Nilda Comas y utilizó mármol blanco traído de Italia. Debajo de la estatua de la Virgen hay una roca del cerro Tepeyac. Acá la vemos. Que es el cerro donde Nuestra Señora se le apareció por primera vez a San Juan Diego en 1531. Alrededor de la estatua se encuentran 4 estaciones que representan las 4 apariciones de Nuestra Señora a Juan Diego. Esta es la primera aparición, que fue el 9 de diciembre de 1531 en el Cerro Tepeyac, en México. La Virgen María se le apareció a Juan Diego y le pidió que fuera ante el obispo y le transmitiera su deseo de construir un templo para poder mostrar su amor y misericordia a todos sus hijos. En esta estación se representa la segunda aparición, que fue el mismo día cuando Juan Diego, después de visitar al obispo, regresó al lugar de las apariciones para comentarle a la Virgen María que el obispo no le creyó. Nuestra Señora le dice que vuelva al día siguiente a ver al obispo y le comente su deseo. Esta otra estación representa la tercera aparición de Nuestra Señora a San Juan Diego, que ocurre al día siguiente de la segunda aparición. Es cuando Juan Diego fue a encontrarse con el obispo y el obispo le pidió una señal o prueba que confirmara que la aparición era verdadera. Es ahí donde Juan Diego vuelve al cerro y es donde ocurre la tercera aparición, donde Nuestra Señora le prometió que al día siguiente le dará la señal esperada. Esta última estación representa la cuarta aparición que ocurrió 2 días después de la tercera aparición, y es cuando San Juan Diego va en busca de un sacerdote porque su tío Juan Bernardino estaba gravemente enfermo. Es entonces cuando la Virgen María se le apareció nuevamente y le pidió que llenara su tilma de rosas y se la llevara al obispo. Cuando San Juan Diego abrió su tilma ante el obispo, la imagen de Nuestra Señora apareció impresa en ella.
tal como la conocemos. La tilma original se conserva hoy en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México. La tilma es una manta o capa simple que usaban los hombres indígenas en México. Este retrato representa a Juan Diego en una de las apariciones con la tilma cubriéndole los hombros. Acá tenemos una imagen de San Juan Diego que representa el momento en que San Juan Diego muestra la tilma. Este es el Gabriel Arcángel, todas donaciones, en este caso una familia que ha donado dinero para poder traer su imagen. Llega más gente porque hay misa. Y acá hay otra imagen de San Miguel Arcángel. Por este lado tenemos la entrada principal a la iglesia. Allá al fondo tenemos la adoración al Santísimo. Y por este lado tenemos la capilla de la adoración. Ahora estamos entrando a la capilla diaria. Cuando hay mucha gente en la capilla principal, se puede participar de la misa en esta capilla a través del televisor. Al lado tenemos la capilla de adoración, pero en este momento hay mucha gente, entonces no voy a poder entrar a filmar. Ahora estamos en la iglesia principal y tiene una capacidad para 1200 personas. Es muy linda esta iglesia. El vitro que hay atrás, impresionante, ¿eh? El crucifijo que vemos detrás del altar es de bronce, tiene unos 10 pies de altura, que serían aproximadamente unos 3 metros, y está colocado sobre una cruz de madera de 20 pies de altura, es decir, unos 6 metros de alto. En las paredes laterales de la iglesia hay dos vitros que representan momentos claves de la vida de Juan Diego. En este vitro que estamos viendo representa el momento en el que Juan Diego extiende la tilma frente al obispo. En este otro vitral se representa el momento en que la Virgen María le pide que llene su tilma de rosas para llevárselas al obispo. Este otro vitro está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y este otro vitro está dedicado al Inmaculado Corazón de María. Todos los bancos de la iglesia tienen pegados estos stickers donde uno puede donar o puede pedir una oración por uno mismo o por otra persona. Si ustedes quieren pueden escanear estos QR y ya pueden hacer una donación o así también pedir una oración. Te cuento que en reseñas arquitectónicas se ha comentado que el templo fue diseñado con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, incorporando iluminación natural y diseño inteligente. En la descripción les dejo los datos de la iglesia. La Virgen de Guadalupe es patrona de México, patrona de toda América Latina y emperatriz de las Américas. Si en algún momento andás por el Doral, Miami, yo te recomiendo que vengas a conocer la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. A mí me gustó mucho. La había visto por internet, pero realmente venir a verla, venir a participar de una misa acá, es algo que a mí me gustó y te lo recomiendo.
Te invito a que me dejes en los comentarios tu opinión sobre la iglesia. Mi nombre es Nicolás y nos vemos en el próximo video.